darles las bienvenidas a todos y todas. Yo soy Michelle Gitrón, referente del ingreso, y desde MNR, como presidencia del Centro de Estudiantes, queremos darles la bienvenida a esta primera charla del Congreso Profesional del Ingreso 2021. Quería contarles un poco que organizamos este congreso pensando para que puedan conocer y vincularse con diferentes aspectos de la carrera, que conozcan cosas que vamos a poder hacer como futuros profesionales. Así que bueno, espero que la disfruten y ahora los dejo con Vane. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Vanessa Sánchez, estudiante de bioquímica de primer año y participo de un espacio del centro estudiante que se llama BioInnova, en el que somos varios estudiantes de la carrera, tanto de bioquímica como de biotecnología, y nos reunimos a pensar diferentes actividades donde pensamos propuestas para organizar charlas y encuentros a modo de difundir información. Hoy le vamos a presentar a Mendecino Diego, que es un bioquímico graduado de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, que está en la cátedra de Epidemiología y Salud Pública. En nuestro centro de investigaciones sobre endemias nacionales y además es parte del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Hoy nos va a comentar sobre el aspecto diferente de la carrera, como es ser parte de bioquímicos en Médicos Sin Fronteras. Bueno, así que los dejamos con Diego y cualquier duda que tengan pueden hacer las preguntas e ir dejándolas en el chat y al final de la presentación las vamos a responder. Bueno, muchas gracias a los chicos y las chicas de la agrupación que me invitaron. Siempre es bueno estar en contacto con los ingresantes de una carrera que a mí me apasiona, como es la bioquímica, y ahora les voy a contar un poco un rol que podemos desempeñar los bioquímicos en un ámbito que es un poco diferente, no es el ámbito habitual. A ver si puedo hacer como me enseñaron los chicos para compartir. Primero les voy a contar, yo tengo desde el 2010, trabajo en una organización que se llama Médicos Sin Fronteras. Y bueno, les voy a contar cuál es el rol que cumplimos los bioquímicos en esta organización. Bueno, es fundamentalmente de trabajo bioquímico en lugares donde habitualmente no son los más comunes. ¿Qué es MSF? MSF es la sigla con la que se conoce a Médicos Sin Fronteras, que es una organización médico-humanitaria que nació originalmente se fundó en Francia, y que, actualmente tiene 5 como sedes, en Francia, España, Holanda, Bélgica, Suiza, y están todas, creo. Y Francia, España, Holanda, Bélgica y Suiza. Es una organización no gubernamental, no tenemos vinculación con ningún gobierno de ningún país, ni tampoco ninguna organización supranacional, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Es una organización médico-humanitaria independiente. No depende de los gobiernos, pero tampoco depende de ningún poder político, económico, religioso. Nos manejamos con independencia de todo tipo de poder. Nosotros definimos en base a las necesidades de la gente dónde trabajamos y de qué manera trabajamos. La organización recibió en 1999, por su labor médico-humanitaria, el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuándo interviene Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras interviene cuando hay un deterioro brusco de las condiciones médico-humanitarias de poblaciones afectadas por crisis que ponen en peligro su supervivencia o su salud.
Atendemos entonces a personas que de alguna manera no están teniendo acceso a su derecho a la salud. Y atendemos, yo les decía que somos independientes, como organización independiente, cuando, por ejemplo, intervenimos y hay partes en conflicto, nosotros atendemos independientemente del poder político, atendemos a todas las partes, siempre atendiendo a población civil. La población militar tiene sus propios equipos de salud. Estos son los proyectos que tenemos en el mundo. Esto va cambiando mucho porque lamentablemente siempre aparece alguna epidemia, algún conflicto armado, algún desastre natural que hace que tengamos que participar. Pero generalmente tenemos alrededor de 70 proyectos alrededor del mundo. Algunos de estos contextos en los que trabajamos son, por ejemplo, atendiendo a población víctima de conflictos armados. Son poblaciones que tienen una integridad, la integridad de la población está afectada porque hay situaciones de violencia que hace que deban desplazarse de sus lugares. Por ejemplo, acá vemos una imagen en un campo de refugiados en Mauritania, refugiados de Mali que emigraban a Mauritania, entonces en África. Entonces fue necesario abrir un campo de refugiados. El campo de refugiados lo abre otra organización, que es ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero nosotros nos encargamos de brindar atención de salud en ese campo. O, por ejemplo, en Alepo, Siria, que hay desde hace unos 10 años, hay un conflicto armado serio, que hace que en el medio del conflicto armado, es un conflicto armado muy complejo, con múltiples actores, el ejército regular, muchos ejércitos irregulares, y en el medio queda atrapada población civil. Entonces nosotros damos atención de salud a esa población civil que se vio rodeada, o sí, se vio metida involuntariamente en un conflicto armado. Otros de las situaciones en las que actuamos es ante enfermedades endémicas o epidémicas. Trabajamos la organización en general atendiendo casos de epidemias de cólera, de sarampión, de ébola, y también con enfermedades que son, si bien no son epidemias, son enfermedades endémicas, pero que afectan a población, se les llama habitualmente poblaciones, enfermedades olvidadas, pero yo prefiero referirme a poblaciones olvidadas, porque los que están olvidadas son las poblaciones y no las enfermedades. Por ejemplo, esta es una imagen de un trabajo en el Chaco paraguayo con pueblos originarios. Esto es en la epidemia del 2014, por ejemplo, atendiendo personas por la epidemia de ébola en Sierra Leona. La epidemia esta fue una epidemia muy amplia que se extendió fundamentalmente a Sierra Leona, Guinea, y el oeste, parte del oeste de África, y Liberia, fundamentalmente Sierra Leona, Guinea y Liberia, y bueno, ahí estuvimos dando atención sanitaria. A fines del año pasado hubo otra epidemia de ébola en otro país y también estuvimos dando atención sanitaria. Otros de los contextos en los que trabajamos es cuando hay víctimas de violencia social o personas excluidas de la atención sanitaria. Esto puede ser, si ustedes, lo pasé muy rápido, pero capaz que en el mapa donde figuraban los proyectos, todos los proyectos que lleva adelante Médicos Sin Fronteras, habrán visto que en Europa también había algunos proyectos. ¿Por qué? Porque precisamente en Europa hay refugiados por situaciones políticas o por situaciones económicas, sobre todo de África,
que no tienen atención de salud al llegar a estos países europeos. Lampedusa es una isla de Italia donde habitualmente llegan y es gente que llega desprovista absolutamente de todo, no tienen nada y necesitan atención de salud. Entonces ahí estamos atendiendo. Inclusive teníamos también algunos barcos atendiendo en el Mediterráneo, recorriendo el Mediterráneo, para dar atención de salud a las personas migrantes desde el norte de África. O también en Estados Unidos también trabajando dando atención de salud a migrantes desde Centroamérica, fundamentalmente, que se arman caravanas de migrantes desde Centroamérica y desde México. También otro de los contextos en los que trabajamos es ante los desastres naturales. Dentro de los desastres naturales, por ejemplo, la atención médico-humanitaria más grande, la operación médico-humanitaria más grande que llevamos adelante hasta ahora fue en Haití. En el 2010 hubo un terremoto que destruyó prácticamente todas las estructuras de salud de Haití. Inclusive en ese momento estaban destruidos también los aeropuertos, con lo cual no se podía llegar con la ayuda médico-humanitaria. Entonces se pidió a la organización Greenpeace, que tiene algunos barcos, el Rainbow Warrior, se les pidió para llegar por barco a Haití, y se armaron en el lugar hospitales de campaña, algunos de ellos hospitales inflables. Entonces, después de este terremoto que fue devastador, en 72 horas ya estuvimos operativos en Haití. Siempre las atenciones son proporcionales a lo que necesite cada país. Se evalúa qué necesita el país y esa atención es la que se brinda. Por eso es que no siempre va a haber bioquímicos, no siempre va a haber médicos, no siempre va a haber algún perfil de sanitario. Después les cuento cuáles son los perfiles. Por ejemplo, cuando fue el terremoto de Haití, en Haití se necesitaba absolutamente todo, pero también hubo un terremoto en Chile ese mismo año. Y en Chile la necesidad de atención eran otras, porque es un país que está, en comparación con Haití, está mejor. Entonces se dio atención con atención psicológica. Y bueno, también en Nepal, después en 2015, también hubo un terremoto donde también se dio atención. Ahí fue también necesaria una atención de todo tipo. Y después están los contextos mixtos, donde, por ejemplo, esto es en el desierto de Ogaden, en Etiopía, y se suman varias circunstancias. En ese momento, este es 2012, en ese momento, en esa región, había un conflicto armado entre una de las facciones de los clanes somalíes con el ejército regular de Etiopía. Y a esto se sumaba que había, eso que es claramente un conflicto armado, pero a esto se sumaba que había un desastre natural, como una sequía intensa. La población de ahí es nómade, entonces no podían desplazarse por el conflicto armado, no pueden desplazarse hacia los lugares donde había algo de agua, y a esto se le sumó una epidemia de enfermedades diarreicas agudas, fundamentalmente cólera. Entonces, generalmente los contextos no son tan puros así de una sola dificultad, sino que son varios. Entonces ahí hubo que hacer atención nutricional con enfermeros, nutricionistas, médicos, bioquímicos y farmacéuticos, prácticamente todo un equipo de salud.
Médicos Sin Fronteras, ¿quiénes trabajan en terreno? O sea, hay gente que trabaja en las oficinas, pero hay gente que trabaja en terreno, que va a los lugares donde están los conflictos. Los números también van variando, pero hay alrededor de 3.200 trabajadores internacionales que son o expatriados, le decimos nosotros, que son los que van a otros países a trabajar, que colaboran con unos 32.000 personas nacionales, también contratadas por la organización en cada lugar. El impacto del expatriado tiene que ser el mayor posible. Entonces, cada expatriado tiene a su cargo para formar a un grupo de personales nacionales. Por ejemplo, no sé si ahí ven el cursor, este es un grupo de nutricionistas, de los cuales acá pueden identificar claramente esta chica es la expatriada. Bueno, este es un grupo de trabajadores sociales. En ese momento, como les contaba yo, esto es en los 3 grupos que muestro acá, son en el desierto de Ogaden. Entonces, como les contaba que eran nómades, aparte de trabajar en el hospital, hacíamos clínicas móviles, y en las clínicas móviles participaban los trabajadores sociales, que es, bueno, esto es un compañero iraní que estaba junto con los compañeros nacionales. Esta es una compañera de Estados Unidos con compañeros nacionales, bueno, y acá el grupo de gente del laboratorio. Entonces, bueno, en la organización, si bien se llama Médicos Sin Fronteras, deben integrar la organización, entre un 10 y un 15% son médicos, porque la organización es como si fuese un hospital. Y en un hospital ustedes tienen médicos que trabajan, pero también tienen enfermeros, está el personal sanitario, que dentro de eso tenemos médicos de diferentes especialidades, enfermeros, obstetras, psicólogos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, trabajadores sociales. Todo eso tenemos en un hospital, también tenemos en la organización. Y después está el personal no sanitario, que en eso nosotros, imagínense que llegamos a un país que previamente conocemos muy poco sobre ese país, entonces necesitamos comprar insumos, necesitamos tener agua, que en muchos países es una dificultad, necesitamos tener electricidad, que en muchos de los países donde trabajamos no hay tendido eléctrico. Entonces, para eso está, bueno, muchas veces necesitamos hacer construcciones, rehabilitaciones de espacios de trabajo. Entonces, para todo eso tenemos el personal no sanitario integrado por distintos perfiles. Entonces, bueno, tenemos personal no sanitario tanto en terreno como en las oficinas. Y el personal sanitario. Dentro del personal no sanitario tenemos, como les decía, administradores, coordinadores financieros. Imagínense que llegamos y tenemos que abrir cuentas bancarias, recibir dinero en una moneda, convertirlo en otra, registrar la organización en cada país donde vamos, registrar legalmente la organización, hacer la logística de todo lo que recibimos. Por ejemplo, acá ven en una campaña de vacunación en Níger, se reciben millones de dosis de vacuna para, esto fue por una epidemia de meningitis en Níger, en África, se reciben millones de dosis de vacuna, pero aparte hay que previamente hacer todos los trámites legales para poder importar todo ese material. Y aparte de importarlo, después hay que transportarlo con cadena de frío a terreno, o sea, a los lugares más apartados que se les pueda ocurrir. Entonces, para eso necesitamos personas especialistas en logística, especialistas en ingenieros eléctricos, todo tipo de personal no sanitario.
Nosotros, gran parte, bueno, esta es la respuesta a un tifón en Filipinas, gran parte del material para garantizar que la gente tenga la mejor atención de salud adaptada al contexto en el que se van a desarrollar las acciones, muchas veces se importa. Hay una central de compra de insumos en Francia, y desde Francia se exportan esos insumos a cada país. Más que nada para garantizar supongamos en el caso del laboratorio, no llegar yo a un país y tener que andar averiguando los reactivos que fabrican en Filipinas, qué calidad son, tener que validar esos reactivos. Entonces, directamente eso se hace a nivel central en nuestra sede. Pero después todo eso tiene que llegar a cada país. Entonces, es un desafío logístico importantísimo. No solamente llegar al país, sino después llegar a terreno. Muchas veces en terrenos donde, por ejemplo, están totalmente inundados. Entonces, es necesario conseguir localmente vehículos para poder llegar a esos lugares. El trabajo en oficina, esto es en Sudán, también un país con un conflicto armado, en el este de África. Dentro del trabajo, bueno, también hay administradores del proyecto, que son los que siguen la marcha del proyecto y la marcha en general del proyecto y la marcha financiera de este proyecto. Todo un desafío también la gente, los encargados de recursos humanos, porque imagínense que además llegamos a un país y tenemos, si vamos a contratar personal nacional, para que después el personal nacional muchas veces es el que después se queda trabajando en el lugar. Viajo yo como bioquímico y tengo que formar localmente a personas para que después sigan trabajando para la organización. Aparte de los choferes, de otro personal administrativo, personal de todo tipo, de limpieza, que necesitemos para la organización, tenemos que ajustarnos a las leyes laborales de cada país en el que estemos trabajando. Entonces, para eso también tenemos los encargados de recursos humanos. Y dentro del personal sanitario, que yo les decía que, bueno, funciona la organización como si fuese un hospital, con personal no sanitario y con personal sanitario. Dentro del personal sanitario también tenemos enfermeros. En muchos países hay enfermeros. Los nutricionistas es una especialidad de la enfermería o una especialidad de la medicina. Entonces, o hay enfermeros, o hay médicos, o hay nutricionistas, si hay países en los que hay nutricionistas. En este caso, por ejemplo, en Níger, por una crisis nutricional. Y bueno, como les decía, de todo tipo de perfiles. Ahí está probando, hay unas cintas que son para evaluar el estado nutricional de los niños, que se les coloca en el brazo y bueno, si dan la parte roja, es que están desnutridos. Entonces tenemos programas nutricionales donde se los trata de restablecer. En muchos países, por ejemplo en Pakistán, la atención de salud de las mujeres tiene que estar en manos de mujeres. No pueden, los hombres no pueden atender a mujeres. Entonces, en esos casos, la organización envía al lugar, siempre adaptándonos a las pautas culturales dentro de lo posible, envía al lugar mujeres y que, bueno, cumplen con todas las pautas culturales del lugar, por ejemplo, atender con velo. En algunos lugares me ha tocado, por ejemplo, en Doloado, que es un lugar que está en la frontera entre Etiopía, Somalia y Kenia, un lugar donde hay un conflicto armado. En ese lugar solamente podemos trabajar con personal africano, o si era personal que no era de África, de algún país que no sea un país muy central. No podían ir a trabajar
estadounidenses, alemanes, franceses. Entonces, bueno, en ese lugar trabajábamos africanos, bueno, argentinos, y una chica de Armenia y una de Georgia. Georgia está entre Europa y Asia. ¿Y cuál es el rol de los bioquímicos dentro de la organización? La función principal es la realización de las pruebas de diagnóstico. A veces son pruebas de diagnóstico relacionadas con la medicina tropical, pero a veces son patologías generales, por ejemplo, seguimiento de embarazos, hacer el control de personas con sangrados por injurias, por un conflicto armado, pacientes diabéticos, o sea, a veces patologías en general, como en cualquier lugar, y a veces son proyectos más orientados al diagnóstico de alguna patología en particular. Y aparte de hacer el trabajo directo, atendiendo directamente al paciente, el bioquímico también tiene que poner en marcha el laboratorio, adaptándose a las condiciones del lugar, decir qué es lo que se podría hacer para instalar en ese lugar un laboratorio, hacer el diseño del laboratorio, por ejemplo, decir, bueno, esta habitación puede servir como laboratorio, pero yo necesitaría que tenga azulejos en las paredes o que esté pintada algún material lavable, y si vamos a trabajar con tuberculosis, que tengan ventilación cruzada, por ejemplo. Entonces, en el diseño de ese laboratorio también, en la gestión del laboratorio, a veces corresponde, por ejemplo, como yo les decía, se da la mejor atención adaptándola a la situación del lugar. Entonces, a veces, generalmente, lo que hacemos es tener controles de calidad externos. Entonces, por más que estemos trabajando por ejemplo, esto es en Bafatá, que es en el interior de Guinea. Por más que en el lugar haya luz en el hospital solamente con paneles solares y trabajemos con una centrífuga a mano, si en el lugar vamos a hacer diagnóstico de paludismo, las improntas, o sea, el preparado donde nosotros diagnosticamos paludismo, eso lo enviamos a un laboratorio de referencia, en lo posible internacional, para que nos diga qué tal estamos trabajando. Entonces, toda la gestión también se encarga el bioquímico expatriado. Y también nos encargamos de formar personal local, para amplificar el impacto de nuestra presencia. Entonces, nosotros vamos al lugar, estamos un tiempo breve y después ese laboratorio queda funcionando con personal local al cual nosotros capacitamos. Entonces, bueno, algunos ejemplos, que les contaba, ahí en Bafatá, en Guinea-Bissau, este es un proyecto en el 2014. Inicialmente el proyecto era para disminuir la mortalidad infantil. Ahí es un país que es de los más pobres del mundo, tiene uno de los peores índices de desarrollo humano. Y mientras estábamos trabajando en eso se desencadenó la epidemia de ébola, entonces empezamos a trabajar en ébola después. Pero bueno, ahí ven un ejemplo de trabajar directamente con los pacientes. En otros casos, esto es en Degabur, en Etiopía, en una zona de desierto, donde también el problema del lugar era que tenían, uno de los problemas es que había tuberculosis resistente, lo cual para hacer el diagnóstico no se podía hacer por cultivo porque se necesitaba electricidad de manera permanente, las 24 horas del día para hacer un cultivo, pero en el lugar teníamos generadores que andaban de 10 de la mañana a 14. Entonces hubo que montar ahí un laboratorio para diagnóstico molecular, por biología molecular. Entonces le cargamos al logista que haga todo lo necesario para tener electricidad,
y para tener agua, y bueno, se capacitó a un personal local, a un somalí, para que continúe con el diagnóstico molecular una vez que me iba yo. Y bueno, dentro de las actividades de gestión, por ejemplo, se hizo en Paraguay. Paraguay no tenía protocolo de diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Chagas, entonces correspondió a la organización con bioquímico y un bioquímico, una médica, colaborar con el Ministerio de Salud de Paraguay para diseñar un protocolo de diagnóstico y tratamiento de Chagas. Lo mismo cuando fue la respuesta a ébola, también se hacían reuniones para coordinar la respuesta entre representantes de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud local, y UNICEF, éramos los que estábamos trabajando en el lugar. Entonces, dentro de esas reuniones de coordinación también participaba, en el caso que hubiese un bioquímico, participaba también el bioquímico. Bueno, eso es más o menos el rol de los bioquímicos dentro de esta organización. Este es el último centro de salud en el que me tocó trabajar, en la región somalí de Etiopía. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. No, todo lo contrario. Todo lo que se puede hacer, increíble. Bueno, Diego, muchísimas gracias. La verdad que todo el trabajo que hacen es increíble y es un honor que estés acá contándonos como futuros profesionales en los que podemos aplicarnos, que no solo es clínica como muchos piensan. Así que bueno, ahora hay varias preguntitas, así que si querés ya te las vamos haciendo porque hay bastantes. Así que bueno, la primera es ¿cómo es en caso del laboratorio cuando en esos lugares nos cuentan con la infraestructura o los equipos necesarios para determinaciones? ¿Qué alternativas utilizan? Bien, siempre les decía que se trata de trabajar lo mejor posible adaptándonos a las condiciones. A veces no hay infraestructura disponible, se monta lo que sea necesario, se construyen. Por suerte la organización tiene fondos, entonces se construye, si es necesario, un laboratorio, siempre adaptándolo a las condiciones que después ellos puedan seguir usándolo, porque nosotros podemos llevar un montón de cosas, pero que después no tengan ellos cómo seguir adelante con eso. Entonces, se monta un laboratorio lo mejor posible, adaptado a las condiciones que haya en el lugar. Y a veces, cuando son situaciones muy abruptas, como les contaba ahí en Haití, en esos casos ya tenemos preparados módulos para llevar al lugar. Material de diagnóstico, tenemos algunos equipos que, como les contaba, la organización tiene el centro de compra de abastecimiento en Francia. Entonces, a esos equipos, los que nosotros recomendamos para trabajar son equipos que están recontraprobados. Entonces, nosotros los probamos, los validamos. A veces en algunos países no se puede usar esos equipos por cuestiones legales, no se puede importar eso, entonces hacemos una evaluación de lo que hay localmente y trabajamos con eso localmente. Pero a veces tenemos me ha tocado, por ejemplo, en lugares donde directamente no había paneles solares, no había nada de electricidad, entonces, bueno, se trabajaba con un microscopio, con un espejo para reflejar la luz y con una centrífuga manual. Pero esos preparados que yo miraba al microscopio y diagnosticaba, después los mandábamos o al Instituto Pasteur, que está en Senegal, o a Francia, para que ellos corroboren que el diagnóstico que yo estaba haciendo estaba bien. Entonces, tratamos de adaptarnos a lo que hay en el lugar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que va más allá de lo que uno piensa de lo que es Médicos Sin Fronteras. Otra de las preguntas que hicieron fue si hay algunos requisitos para formar parte de esto.
y si hay gastos para el tema del voluntariado o si lo cubre alguna organización. Sí, los requisitos para el ingreso, los requisitos mínimos son tener 2 años como graduado, y tener conocimientos de inglés y o francés, porque por un lado en muchos de los países donde trabajamos manejan otros idiomas. Se trabaja mucho en África, tenemos muchos proyectos en África, y en muchos países de África los idiomas que manejan como oficiales son el francés o el inglés. Pero como requisitos mínimos es tener conocimiento de inglés o francés y 2 años de graduado. Eso es de mínima. Después hay un montón de otros conocimientos que van sumando. Si aparte de esos idiomas conocés, manejás algún otro idioma, es importante. Si tenés, aparte de 2 años de experiencia, tenés experiencia de trabajo en terreno, también suma. Si tenés, aparte del título, alguna maestría, alguna especialidad, algo más, también suma. Y la otra pregunta era por los fondos. La organización tiene alrededor de 3 millones de socios en el mundo que donan en promedio, no sé, serán $5 mensuales, con lo cual es tiene fondos suficientes como para trabajar bien. Aparte, la organización, prácticamente los únicos, por estatuto de la organización, alrededor del 90% de los fondos tienen que ser fondos de particulares, o sea, como si fuese una cooperadora escolar, tienen que ser fondos de particulares. La organización no acepta ese otro 10%, pueden ser fondos de empresas, siempre y cuando no sean empresas vinculadas a la fabricación de armas, ni vinculadas a la fabricación de medicamentos. Nosotros estamos en conflicto con muchas de las farmacéuticas, por ejemplo, ahora estamos haciendo una campaña para que se suspendan las patentes durante lo que dure la pandemia. Entonces estamos en conflicto con muchas de los laboratorios farmacéuticos, bueno, y en general con los proveedores de insumos de insumos médicos también. Nosotros, supongamos, si un laboratorio X nos quiere regalar a nosotros los reactivos para que nosotros trabajemos, tampoco los podemos aceptar, porque nosotros decidimos con qué material queremos trabajar. Entonces, prácticamente el 90% de los fondos son de particulares, por eso es que necesitamos que de los socios. Y el otro 10% pueden ser empresas, pero que tengan estas particularidades, que no estén vinculadas a nada de esto, o países, algunos países también hacen donaciones, pero también tienen que ser países que no estén involucrados en ningún tipo de conflicto. De Estados Unidos no se aceptan, de Europa tampoco, porque hay nosotros estamos trabajando mucho con migrantes que intentan llegar a Europa, entonces rechazamos los fondos de los países europeos, entonces, salvo que sean países que no están involucrados en ningún tipo de estos conflictos, ¿no es cierto? No sé, que si no me fui por las ramas y respondí lo que me preguntaba. No, súper interesante porque son todas preguntas que van haciendo, así que las vas contestando, así que genial. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, en los casos de enfermedades contagiosas, ¿cómo se manejan? ¿Tienen protocolos para seguir? Sí, totalmente. Tenemos, por un lado, tenemos para cada país que vamos a estar destinados, tenemos un listado de vacunaciones que tenemos que hacer. A veces, en Barcelona hay un centro de medicina del viajero de la organización, entonces a veces tenemos que pasar por Barcelona para que nos pongan todas las vacunas necesarias para entrar, por ejemplo, a Guinea. Tuve que pasar por ahí para que me pongan todas las vacunas para ir a Guinea. Pero aparte de eso, tenemos muchos protocolos. Imagínense que trabajamos, por ejemplo, en respuesta al ébola, mucho trabajamos en respuesta al ébola, y el ébola es una enfermedad terriblemente contagiosa. Todas las secreciones humanas, aún después de muerto, transmiten el virus.
a partir del momento en que empiezan los síntomas, se transmiten, ya se empiezan a transmitir a partir del sudor, de la saliva, de todas las excreciones, se transmite el virus. Y tenemos todo un protocolo para atender pacientes. Por ejemplo, cuando trabajé en la epidemia de ébola, teníamos todo un protocolo para ponernos el traje, esos trajes que pueden haber visto por ahí, y siempre trabajando de a 2 personas, para que uno controle cómo se ponía el traje el otro. Ingresaban, teníamos una planilla, ingresaban al lugar donde hay atención al paciente, donde está el paciente en aislamiento, y se hace lo que dice la planilla. Si en el momento se observa que hay otra dificultad, se registra en la planilla para que lo haga el próximo control. Bueno, esto ha hecho que se minimicen los riesgos que se corren, ¿no es cierto? Perdón, y esto de los protocolos es tanto para, a veces cuando estamos en terreno nos pasa que sentimos, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Supongamos, ¿por qué no puedo tomar el colectivo? Si acá la gente anda en colectivo, ¿por qué no puedo andar en moto? Bueno, si es incapaz, que si tienen que venir a trabajar a Santa Fe y ven cómo anda la gente en moto, no permitiría la organización que nosotros nos desplacemos en moto, por poner un ejemplo. Y de la misma manera que nos protege cuando trabajamos con enfermedades infectocontagiosas que pueden llegar a ser muy graves, también tenemos protocolos para trabajar en zonas de conflicto. De esa manera, en zonas de conflictos armados. De esa manera se minimizan los riesgos que corremos al trabajar en esos lugares. Bueno, acá dicen otras de las preguntas que cuáles son las experiencias del día a día. Por ejemplo, en los conflictos bélicos, ¿cómo se organizan? ¿Pueden circular sin problemas? ¿O tienen algunos recaudos? Sí, en los conflictos bélicos tenemos siempre protocolos. Siempre hay, dentro del personal que yo les contaba, el no sanitario, hay especialistas en seguridad. Entonces, van al lugar y evalúan cuál es el protocolo que tenemos que seguir de seguridad, y dentro de ese protocolo de seguridad también qué hacer en un caso extremo. Por ejemplo, cuando en algunos casos que me ha tocado, en el lugar teníamos permitido, cuando salíamos de nuestra base hasta el hospital, que eran unos 100 metros, por protocolo teníamos que salir con el radio, avisarle al radiooperador que íbamos hasta el hospital, que era 100 metros. Ya al llegar al hospital, avisar que habíamos llegado al radiooperador, y después, cuando quería volver al hospital, avisarle al radiooperador que iba caminando para el hospital, y cuando llegaba, avisarle que llegaba. Después, podíamos salir a la calle 2, 3 o 4 expatriados juntos. Nunca solos, nunca más de 4 porque llamábamos la atención, porque bueno, se dan cuenta que no éramos de ahí. Entonces, todo tiene sus protocolos y todo tiene sus especialistas. En algunos lugares, por ejemplo, hay restricciones horarias, entonces restricciones horarias de la organización. Nos dicen, ustedes no pueden salir pasado tal horario. Y son recontra súper estrictos con eso. También me pasó una vez que el horario de llegada, de vuelta a la base, era a las 18 tenemos que estar de vuelta. Y yo había salido junto con un compañero griego, que los griegos son medio informales, así como los argentinos. Entonces, cuando vuelvo a la base, me pregunta la jefa de misión, que era una inglesa, me pregunta, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque son las 18:05. Sí, hasta las 8, hasta las 18 podemos estar afuera. Y son las 18:05. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó que vinieron? Claro, desde su punto de vista, ya estaban alarmados, porque en ese caso, si nos llegaba a pasar algo, ellos tenían que comunicarse con la base en Barcelona, y venía un helicóptero y se llevaba a toda la gente que estaba trabajando en el lugar. O sea, pero
para un argentino y un griego 5 minutos era estar en horario, digamos. Conmigo iban muertos. Valga la redundancia. Bueno, acá una chica dice que tremendo trabajo y un ejemplo para todos. Bueno, otra pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que eligieras formar parte de la organización? Y a mí me gustaba, me gustaba el trabajo en terreno, me gustaba el trabajo con poblaciones. Ustedes cuando hacían la presentación contaban que trabajo en el Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales, que depende de la Facultad de Bioquímica. Y bueno, cuando era estudiante hice una pasantía ahí, me gustó, me quedé enganchado, después estuve como becario y teníamos mucho dentro de este centro, teníamos mucho trabajo en terreno, con pueblos originarios acá de la provincia, con población, como trabajamos mucho con Chagas, con población migrante desde lugares que tienen mayor endemicidad para Chagas. Entonces, bueno, ahí me gustó el trabajo en terreno. Pero, bueno, en sí, que a una persona que le gusta, que quiere ser trabajador de la salud, le pregunten por qué elige trabajar en lugares donde es necesario que haya un trabajador de la salud, es como redundante. Si no fuese que por ahí están los valores un poco cambiados, es como redundante. Los que eligen ser profesionales de la salud en general eligen para dar atención de salud a la gente que necesita y bueno, que estén donde estén. Bueno, acá, Diego, una de las otras preguntas es si la organización es una buena oportunidad para desarrollarse a un futuro profesionalmente, y si es así, ¿por qué? Sí, bueno, como siempre cuando optan por una cosa, tienen que dejar otras. La organización tiene muchas chances de desarrollarse profesionalmente, porque aparte nos capacita, nos paga capacitaciones en temas específicos del trabajo que nosotros vamos a hacer. Ya de entrada a los bioquímicos, en general tenemos una formación sobre temas específicos de la organización, que es en Austria. Entonces nos llevan para allá y nos capacitan en eso. Y es una buena ocasión para desarrollarnos profesionalmente. Ahora nos desarrollamos profesionalmente en esta rama que después nos puede permitir, nos abre algunas expectativas de trabajo profesional en determinadas ramas, ¿no es cierto? En otras organizaciones, en OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, en ministerios, en universidades, pero yo, si quisiese ir a trabajar a un privado, la experiencia tal realmente no me sirve, no me sirve de prácticamente nada. Pero sí es una muy buena posibilidad para desarrollarse si lo que le interesa es el trabajo en terreno. Claro, sí, totalmente. Bueno, Diego, seguimos porque tenemos un montón de preguntitas. ¿Cuánto tiempo se quedan en un lugar trabajando antes de irse a otro? Eso siempre depende. Esto se maneja por proyectos. Hay un equipo que llega, supongamos, hay un terremoto en un lugar X. Llega un equipo y evalúa cuál es la necesidad. Y ese equipo dice, a ver, vamos a necesitar de entrada 2 enfermeros, un médico, o enfermeras y médicas, que lleguen al lugar y que estén durante los primeros 6 meses. Y después que haya otro por otros 6 meses. Vamos a necesitar, después de los primeros 3 meses, que haya un bioquímico durante 4 meses y un farmacéutico. Entonces,
cada lugar depende de qué es lo que encuentre este primer grupo exploratorio, que va a ser la actividad exploratoria. Eso depende siempre de cada contexto. Y los tiempos pueden ser desde las misiones ultra cortas, que pueden ser un mes, a un año. Sí, las misiones más largas son de un año y dependen, las misiones que son muy cortas porque son situaciones muy intensas, entonces se va renovando, se trata de renovar lo más que se puede el personal para que no termine quemado, ¿no es cierto? Y a partir de eso, acá hay una de las preguntas de si ha vivido alguna situación de peligro o algo muy extremo en esas situaciones así. Y la organización siempre trata de minimizar todos los hechos. A mí en particular he estado en lugares donde se reabría la misión porque yo en particular no estuve nunca en un lugar en donde en ese proyecto, en ese momento, haya alguna situación. Pero sí estuve en lugares donde se reabría la misión porque habían agredido con granadas a la casa nuestra, o en lugares donde de a poco, como les contaba, de a poco se había vuelto a trabajar al lugar porque habían secuestrado compañeras, entonces se volvió a trabajar al lugar, primero trabajando con personal africano, después con personal de países más periféricos, entonces siempre o estar yo en una misión en un lugar y que en la misma región, pero en una misión que estaba, en un proyecto que estaba cercano, sí haya ocurrido algún evento. Siempre se trata de que eso no ocurra y tenemos no solamente protocolos nuestros, sino que estamos hay especialistas en eso que están en contacto permanente con las partes en conflicto, pero sin embargo a veces pueden ocurrir cosas. Hay que entender que las guerras hacen que las reglas que se ponen muchas veces no se respeten y que los objetivos de las partes que están en conflicto es ganar esa guerra. Entonces, si a veces les sirve que no estemos nosotros trabajando en el lugar, van a hacer lo posible para que nos vayamos del lugar. Y nos lo hacen saber. Qué triste lo que es el ser humano. Pero bueno. Después de esa respuesta, seguimos con otras un poquito más diferentes, por decirlo de una manera. Algo más lindo. ¿Cómo se hace para asociarte? Para asociarse a colaborar, estimo que será la pregunta. Hay una oficina en Buenos Aires que depende de la sede de Barcelona, que la página es msf.org.ar. Y ahí debe haber algún link para colaborar. Inclusive está la información para cuando se reciban, si les interesa sumarse como trabajadores expatriados. Y aparte, volviendo a una pregunta anterior, no solamente la formación profesional ayuda, las misiones estas, sino que ayuda mucho también la formación personal, el de conocer otras culturas, otras situaciones en las cuales uno ve que para lo que nosotros, o para lo que yo puedo interpretar, tienen prácticamente nada, pero bueno, y son felices y se la rebuscan y siguen haciendo sus actividades diarias y compartiendo con sus familias. Así que bueno, eso también ayuda, es algo que ayuda al crecimiento personal
Y también con los compañeros expatriados, porque no solamente se conoce a gente de los lugares en donde vamos a trabajar, sino también compañeros expatriados de todo el mundo. Entonces, y con los expatriados uno vive y trabaja durante el tiempo que está en la misión, comparte muchas horas, muchas situaciones, por ahí pueden ser extremas, entonces uno aprende mucho también de compañeros de distintos lugares, distintas culturas con los cuales comparte el trabajo. Te abre la cabeza, digamos. Buenísimo, ahí ya se pasó lo que usted dijo sobre para asociarse y demás. ¿En qué tipo de tareas pues, se puede colaborar con la organización cuando uno se recibe de biotecnólogo? Como biotecnólogo, el tema con los biotecnólogos es que están ahí entre trabajador sanitario y no sanitario. Probablemente podrían colaborar como biotecnólogos, supongo que en la validación, por ejemplo, de los equipos, en todo eso, pueden colaborar, en el trabajo ese pueden colaborar los biotecnólogos. También en el montaje, cuando hay que se decide montar un laboratorio supongamos, de biología molecular para diagnóstico de la enfermedad X, también pueden colaborar los biotecnólogos. Pero por ahí hay perfiles que no son los que más se necesitan, es fundamentalmente enfermeros, médicos y logistas. Pero por ahí hay perfiles que uno dice, no, qué lindo sería, pero yo con mi profesión no puedo colaborar. Y hace un tiempo, un año, una cosa así, estaban buscando entomólogos. Con lo cual, por ahí, un licenciado en saneamiento de nuestra escuela de sanidad o un licenciado en biodiversidad podría haber aplicado como entomólogo algo que por ahí no parecía que podría encajar con la organización, pero sí, a veces se necesitan puntualmente algunos perfiles que no son los que más salen, los más habituales, pero se pueden necesitar puntualmente para alguna situación. Buenísimo. Ahora te hago otra preguntita, así ya vamos cerrando. Bueno. ¿Las colaboraciones profesionales son retribuidas o son voluntarias? Sí, las colaboraciones, digamos, el trabajo profesional es retribuido, es voluntario en el tema que uno, una vez que es aceptado en la organización, pasa a integrar un pool. Entonces, cuando necesitan un bioquímico con tal perfil en tal lugar, me ofrecen, por ejemplo, voy a necesitar un bioquímico para tal lugar, tal es el contexto y tantos meses. Entonces yo puedo aceptar o no ir, por eso es voluntaria, pero se paga, es poco lo que pagan, digamos. La idea que tiene la organización es que la gente que está formada no abandone la organización, entonces uno lo puede hacer de manera sin tener un ingreso, una vez, 2 veces, pero yo quizá este año haga mi 6ª misión, entonces necesitan que la gente, que lo que se invirtió en formación, la gente continúe trabajando. Entonces, pagan ahí, es prácticamente lo mismo que se pagaría, que se paga en un hospital público acá, en Santa Fe. Entonces, no es un ingreso que uno vaya a ingresar en la organización para vivir de eso, pero permite que uno pueda seguir haciéndolo sin ver afectada su economía familiar, digamos. Ahí creo que inclusive en la página me parece que figuraban la escala salarial, algo de, no sé si eran 700 euros, pero no me acuerdo bien. Pero sí, se paga de manera que no se trabaje
uno no quiere ingresar en la organización por el dinero, pero que la gente no se vea tan dificultada en permanecer en la organización si eligió esto. Y pagan durante lo que dura la misión. Claro, sí, buenísimo. Y ahora, Diego, con todo esto respecto a la situación debido al COVID, ¿cómo se está viviendo? Con el COVID se está trabajando en varios proyectos dedicados exclusivamente a COVID. Y hay un montón de circunstancias que empeoraron a raíz del COVID. Yo, por ejemplo, en Venezuela hay un proyecto que se está llevando adelante en la frontera entre Venezuela, en Táchira, en la frontera entre Venezuela y Colombia, para recibir a la gente que estaba yéndose de Venezuela hacia Colombia, los agarró, digamos, vendieron todo lo que tenían para irse de Venezuela a Colombia, empezar de vuelta por la situación económica y social de Venezuela. Llegaron a Colombia, los agarró la pandemia y están varados, no consiguen nada, entonces quiere regresar a Venezuela. Entonces tiene que quedar en aislamiento en Venezuela. Entonces hubo que montar ahí un campo de aislamiento para las personas que están regresando, para hacer diagnóstico de COVID y para que estén diagnóstico de COVID, entre otras cosas, porque llegan gente que aparte del COVID tiene su diabetes, hay embarazadas, entonces se hace diagnóstico general hasta que puedan salir el resto de la población. Y como esto, bueno, hay un montón de otras circunstancias que empeoran las condiciones que tenían habitualmente en algunos lugares, se ven empeoradas con el tema del COVID. Y aparte la dificultad de los expatriados para ir de un lugar a otro también. Claro, le ha dificultado un poco más que nada el tema del pasaje, porque digamos los estudios lo tienen que hacer igual. Sí, claro. Claro. ¿Y cómo hacen para comunicarse con su familia cuando están allá? Estimo que cuando están en otro lugar. No, ahora es más fácil. Bueno, ahora es más fácil, sí. Ahora es más fácil porque hay internet. Entonces, nosotros, en general, por más que estemos en lugares muy apartados, tenemos algo de conexión a internet. Tenemos para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, de esa manera, en algún momento, por más que la conexión sea mala, nos podemos comunicar. En las primeras misiones que hice, sí, en algunos lugares no había teléfono, no había nada, entonces me comunicaba acá con Argentina cuando se podía. Cada 2 semanas me podía comunicar. Pero ahora, bueno, ahora con internet es bastante más fácil, más llevadero. Si querés van a hacer la última del chat y con eso cerramos. Dale. Bueno. Con el tema de los gastos para las comidas, hospedaje y demás, ¿van a cuenta del voluntario? Eso, bueno, los viajes nos paga la organización, todo lo que sea. Inclusive se encargan ellos de conseguir los vuelos, porque como somos de diferentes países y vamos a diferentes países, ellos se encargan de conseguir vuelo. Entonces, supongamos, tengo que estar en Guinea y ellos me consiguen en 10 días un vuelo. No hay vuelos de acá a Guinea, entonces me consiguen de acá a Brasil, de Brasil a Madrid, Marruecos, Gambia, Guinea. Te pasan 3 días en un avión, pero bueno, te consiguen todo. Una vez, bueno, me ofrecieron una misión que no la tomé porque no podía, en Franja de Gaza. También, en Franja de Gaza me dijeron un jueves si yo quería una misión en Franja de Gaza, les dije que sí, le digo, pero ¿a partir de cuándo sería? Y del próximo martes. Entonces,
si yo les decía que sí, se tenía que salir a buscar vuelo para ir de Santo Tomé a Franja de Gaza. Eso se encarga toda la organización. Después, los lugares donde vivimos también se encargan ellos. Muchas veces los lugares donde vivimos en terreno son carpas o casillas del tipo que usen en cada lugar. Así que, bueno, vivimos en esos lugares. Y después todo lo que sea comida, todo eso lo pagamos nosotros, que nos pagan en moneda local en billetes. Entonces, porque en muchos lugares no hay bancos, entonces te pagan con la moneda con BIR en Etiopía, con franco cefa en Guinea, con RAN en Sudáfrica. Entonces te dan te dicen más o menos lo que vale esa plata y te pagan en billetes para que puedas hacer tus compras cotidianas. Qué lindo y qué bello todo lo que estás contando, Diego, porque hay muchos que están sumamente interesados en participar. Desde ya están emocionados, y cuando dijiste que habías hecho una pasantía, me llegaron mensajes de, ay, preguntale dónde es la pasantía y todo. Así que bueno, una pregunta final extra es, ¿dónde hiciste tu pasantía? Mi pasantía ahí en la facultad, en el CIEN, en el Centro de Investigaciones sobre Endemias Nacionales. En este momento estamos con un proyecto en terreno, de paso hago propaganda, en Huanqueros, que es en el departamento San Cristóbal. Capaz que hay alguien que conoce por ahí. Tenemos un proyecto de Chagas ahí, pero bueno, estamos limitados al tema de los traslados, así que estamos remándola, viendo cómo seguir en contacto con la gente. Por suerte nos dan una mano los de la radio local, entonces aparecemos cada tanto en la radio local, en comunicación con el hospital, con la comuna, con el programa provincial de Chagas, la Coordinación Nacional de Control de Vectores. Entonces estamos tratando de trabajar, de mantener nuestra presencia así a distancia, pero sí, ahí en el proyecto, en el CIEN, cada tanto se ofrecen pasantías. Bueno, sí, yo creo que ahora están abriendo una justo en este momento. Sí, así que para el que no sabía, sí, justamente por eso. Es un voluntariado, justamente. Lo que estamos tratando es de que algunos voluntarios nos den una mano en la comunicación. Entonces, como la comunicación va a tener que ser aparentemente virtual, por lo que queda del cuatrimestre y lo que queda del año probablemente, entonces que nos den una mano en hacer los contactos con la gente, en armar flyers, comunicaciones, en las redes sociales de Huanqueros, para seguir trabajando. Bueno, Diego, acá te leo si querés los últimos comentarios. Dice, gracias Diego, excelente charla y muy interesante. Fue muy interesante todo lo que contó, muy linda experiencia personal y profesional. Muchas gracias, hermosa charla, tremenda charla, muy tremendo todo. Sí, personalmente te agradecemos, la verdad que además de ser un trabajo súper interesante y realmente se nota que te apasiona y que es un trabajo que haces de corazón, y como decís vos, que los que estudiamos, y en tu caso ya estudiaste lo de, por ahí que tenemos vocación por la salud, es algo que realmente que nos apasiona, y tenerte acá, la verdad, es un honor. Muchísimas gracias. Bueno. No sé si Vanessa, querés decir algo más. Sí, la verdad que sí, como dice mi compañera, muchísimas gracias, porque es algo ya que se siente que lo decís de corazón y demás, es algo que motiva a los demás a seguir un día de mañana lo que haces. Y bueno, ir viendo más allá de lo que uno pensaba, de lo que era Médicos Sin Fronteras, ver la complejidad que tenía realmente. Y es algo que, bueno, cada uno va a ir viendo que se va desarrollando cada vez más hoy en día con el tema de la tecnología y demás, cómo va a ir abarcando. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en contacto con ingresantes, que habitualmente no puedo. Me alegro por haber podido transmitir un poco lo que es la organización y bueno, y lo que puede ser un bioquímico dentro de la organización. Bueno, y
Y así como tip, recomendarles que a los que les gusta el trabajo en terreno, aprovechen las posibilidades que da la facultad a través de los proyectos de extensión, fundamentalmente. Hay algunos proyectos de investigación, también de trabajo en terreno. Y bueno, y hay otras organizaciones también, hay organizaciones locales, las organizaciones nacionales que trabajan también en salud en terreno, así que bueno, y si quieren después sumarse, nos encontramos en alguna misión. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que así sea y que se sumen muchos. Así que bueno, les agradezco a todos por participar, bueno, especialmente a Vane y Diego. Nos vemos en el otro congreso. Mañana continuamos con las charlas. Tenemos de biotecnología, bioquímica y nutrición. Así que bueno, están invitados a participar a todos y todas. Y bueno, muchísimas gracias Diego nuevamente y nos vemos mañana. Chao, suerte chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego.